Hay una nueva derrota para el Team Biden. Falló el impeachment contra el expresidente Donald Trump a pesar de todo lo que intentó el mandatario Joe Biden y en conjunto la Casa Blanca. Los jueces lograron exonerar a Donald Trump porque la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el intento de los activistas y activistas, entre comillas, muy grandes, demócratas, que buscaban impedir que el expresidente Donald Trump se presentara en las próximas elecciones presidenciales en varios estados. Trump elogió el veredicto como una gran victoria para Estados Unidos, no para ni siquiera para el Partido Republicano, para Estados Unidos. Este fallo revoca una decisión anterior de la Corte Suprema de Colorado que determinó en diciembre que el estado podría mantener el nombre de Donald Trump fuera de las boletas electorales. Esto en virtud de una enmienda constitucional que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos. Los abogados activistas habían solicitado con éxito al estado que eliminara el nombre de Donald Trump, argumentando que su presunto estímulo en los disturbios en el Capitolio del 2021 lo había convertido en un insurreccional. Los estados de Illinois y Maine también habían intentado impedir que Trump participara en las elecciones, pero ahora ambos se verán obligados a abandonar todos y cada uno de sus esfuerzos. Este fallo fue unánime. No se publicaron disidencias escritas, sin embargo, se presentaron dos concurrencias diferentes. Según la opinión mayoritaria, los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Brett Kavanaugh argumentaron que nada, absolutamente nada en la Constitución requiere que soportemos el caos de un mapa electoral en el que se ofrecían diferentes candidatos presidenciales para elegir votantes en diferentes estados. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado no puede mantenerse. Esta fue la conclusión antes de argumentar que solo el Congreso podría hacer cumplir la cláusula de insurrección contra los candidatos presidenciales. Coincidiendo con la decisión de la conservadora Amy Coney Barrett. Estuvo también de acuerdo en que los estados carecen del poder para hacer cumplir esta cláusula, pero argumentó que los 5 jueces de la mayoría no deberían, ni siquiera deberían haber dictaminado que el Congreso tiene ese poder. Los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson también coincidieron con la mayoría, pero argumentaron que el fallo fue demasiado lejos para aislar a Trump de futuras controversias. En una publicación en su plataforma Truth Social, inmediatamente después de que lo anunciaron, Trump lo describió como una gran victoria para Estados Unidos. Se esperaba, de hecho, que este tribunal se pusiera del lado de Trump después de que los 9 jueces expresaran escepticismo ante la sentencia de la Corte Suprema de Colorado durante una audiencia el mes pasado. Prácticamente todos ya sabíamos que esto que estaba haciendo Colorado era prácticamente ilegal, pero aún así, hasta que no llegó a la Corte Suprema, simple y sencillamente Trump estaba y continuaba haciendo su campaña ganando de forma arrasadora contra, en este caso sería su única contrincante, Nikki Haley, que si bien el mandatario perdió en la capital, en Washington, D.C., finalmente el mismo Trump dijo que él no había hecho campañas en lo que es Washington porque sabía que este lugar era, digamos, la casa en este momento del gobierno de Joe Biden. Entonces nadie iba a votar realmente por él porque iban a buscar la manera de que Nikki Haley finalmente ganara. Uno pensaría, bueno, si ya Nikki Haley ganó en la capital del país, ¿por qué en el resto de los estados, va perdiendo 20 puntos? ¿Cuál fue la diferencia entre el resto de Estados Unidos y su capital? Una, ¿quién controla la capital de Estados Unidos? En este momento son los demócratas. Y si en la capital es Nikki Haley la que está en ventaja, quiere decir que están trabajando por ella, no los republicanos.
los propios demócratas, porque si durante las últimas primarias ha estado perdiendo Nikki Haley, prefieren a esta contendiente débil, que saben que incluso los republicanos no la quieren y no van a votar por ella, en lugar de enfrentarse a Donald Trump. Esa fue la diferencia. Por eso Trump dijo, me da igual el resultado de la capital, yo voy a seguir luchando. Y eso es lo que ha estado haciendo el mandatario. Se acerca el supermartes. Este supermartes quiere decir que la mayoría de los estados van a votar para escoger precisamente a su candidato por el Partido Republicano. Desde entonces, Donald Trump lleva la ventaja no solo con Nikki Haley, sino también contra el propio presidente Biden. En comparación y algunas encuestas que están circulando a través de las redes sociales, no los medios de comunicación, porque los medios de comunicación que están alineados a lo que quiere decir precisamente el mandatario Joe Biden, colocan a Nikki Haley con esta ventaja. ¿Por qué? Porque necesitan a esta contrincante débil. En su momento, hablando del tema de esta audiencia, el juez Kavanaugh señaló que Trump no había sido acusado del delito de insurrección y los 9 jueces expresaron sus reservas sobre permitir que un estado individual determine el resultado de una elección federal. Por eso, a partir de ahora, Colorado y el resto de los estados tendrán que colocar a Donald Trump en las boletas. Haciendo un hincapié nuevamente en este tema de las primarias, hubo una votación maravillosa. ¿Por qué? Porque aun cuando el propio Donald Trump no estaba en la boleta, porque precisamente querían que Nikki Haley tuviera esa victoria, la hizo, logró vencer con casi 30 puntos, casi. Pero más del 60% de las personas que acudieron a votar emitieron su sufragio por ninguno de estos candidatos. Esa fue la opción que ganó, porque realmente la elección que ganó fue ninguno de estos candidatos. Estaba Nikki Haley, estaba Mike Pence y otros 2. Pero en el momento en el que todos o la mayoría votó por ninguno de estos candidatos, se refiere a que prácticamente la victoria era para Donald Trump. De no ser porque su nombre no estaba en la boleta, Nikki Haley fue el único estado que ganó realmente. Ni siquiera su estado, ni siquiera el estado que una vez gobernó, votó por ella. ¿Qué te quiere decir esto? Que no es la mejor opción. Si su estado no la quiere, porque la conocen mejor que nadie y conocen su forma de gobernar, esto te da una clara señal de que no sería la mejor opción, porque ni siquiera su estado la quiere. Ese es el punto más importante a recalcar. Pero por el otro lado, hemos visto cómo continúa aumentando, esta inclinación hacia Donald Trump. A pesar de que incluso el propio presidente ruso Vladimir Putin dijo que él prefería a Joe Biden como presidente porque es una persona de la vieja guardia, es una persona predecible, que sabes lo que va a hacer, que no hay ningún problema con él y solo lo tienes allí como adorno. Y Donald Trump no. Finalmente demostró que está un poco más vivo, está un poco más en movimiento y como hoy puede decir una cosa, al día siguiente es otra muy diferente y las cosas con él no son fáciles de controlar. Esto era prácticamente lo que quería decir el presidente ruso Vladimir Putin. Con Trump hoy puede ser su amigo, mañana no lo sabemos. Y con Biden ya sabes que es tu enemigo y así va a seguir siendo. Por el otro lado, ya habiendo ganado 8 de 9 elecciones primarias hasta el momento, Trump es el presunto candidato republicano para desafiar al presidente Joe Biden. Encuestas recientes le sitúan con una ventaja de entre 1 y 6 puntos por encima de su rival demócrata, que incluso podrían llegar a ser 10 puntos por arriba de Joe Biden, sobre todo teniendo en cuenta que se espera, o por lo menos se está proponiendo, que los candidatos sean revisados, que se les hagan estudios cognitivos para saber si su mente está lo suficientemente bien como para gobernar un país. Esto después, obviamente, de que se le diera por parte de la Fiscalía a Joe Biden
Digamos que un perdón no iba a ser juzgado por tener documentos en su hogar, documentos de cuando fue vicepresidente, pero sí se le acusa a Donald Trump de haber tomado documentos cuando fue presidente. En ese momento, la fiscalía dijo que no podían juzgar a Joe Biden porque era un anciano que tenía problemas en la cabeza, más específicamente que se le olvidaban las cosas. Entonces, si no puede ser juzgado, entonces tampoco debería de ser ni candidato a la presidencia y mucho menos presidente. Deberían de colocar a una persona que esté bien de sus facultades mentales y no lo tengan que estar guiando para todos lados o decirle incluso qué es lo que tiene que hacer. En este caso, lo único que se propone es que sea un candidato acorde no solo a lo que quiere y desea el Partido Demócrata, sino también un candidato acorde a las necesidades del país, un candidato que pueda hacerle frente a una guerra, a un conflicto, a una crisis por una pandemia, lo que sea, pero sea una persona con sus facultades mentales intactas, ya sea por parte de Donald Trump o por los demócratas, pero los ciudadanos estadounidenses se lo merecen. La aspirante presidencial republicana Nikki Haley derrotó al expresidente Donald Trump en Washington. Y si bien la victoria le niega a Trump valga la redundancia, una victoria absoluta en las primarias, su camino está prácticamente cerrado, porque de todas las primarias, en solo una logró Nikki Haley derrotar a Donald Trump. Lo venció por el 62.8% de votos frente al 33.3%. Esto le dio 19 delegados del distrito republicano. Pero lo más importante es ver cómo fue el giro total. En un estado gobernado por demócratas, el 62.8% de las votaciones fueron para Nikki Haley. En un estado gobernado por demócratas, el 33.3% fue para Donald Trump. Y regularmente es al revés. Casi el 60% del electorado va por Trump y poco más o quizás incluso menos del 30% van por Nikki Haley. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola: el estado. No porque sea la capital, sino porque es un lugar controlado por demócratas. Prácticamente no fue la victoria de la republicana Nikki Haley. Habría sido la victoria de los demócratas contra Trump. Esta es la primera. Perdió ante Trump en Iowa, en New Hampshire, en Nevada, en Carolina del Sur, que es su estado que gobernó, en Michigan, en las Islas Vírgenes y también en Idaho y Missouri. ¿Qué nos da a entender esto? Que el candidato prácticamente ya es Donald Trump. Por el otro lado, tenemos que estar muy pendientes de quién realmente mueve los hilos para Nikki Haley. O por lo menos los republicanos deberían de estar un poquito más pendientes de lo que pasa con ella. Porque el que los demócratas le estén apoyando podría ser no solo para destruir a Donald Trump, sino que incluso podría saltarse y ser la cara de los demócratas. Está bien, no va a ganar Biden, pero vamos a tener nuestra segunda opción. Y quizás crean que son los republicanos los que van a llegar al poder. Si no, serían los demócratas manteniendo el poder, pero con una cara republicana. Esto si Donald Trump no logra llevarse el resto de las votaciones, porque la mayoría de las personas y estados apoyan al gobernador de Texas, el que ha estado haciéndole frente al gobierno de Joe Biden con el tema de la inmigración. Y ha sonado el nombre del gobernador de Texas, Greg Abbott, como presunto compañero de fórmula para Donald Trump. De ser así, es muy probable incluso que Greg Abbott podría estar
ayudando a Donald Trump. Sin embargo, el mandatario, como en este momento se encuentra en esta lucha con el tema de la inseguridad y el tema, por supuesto, de la inmigración, dijo que planea quedarse en Texas después de que su nombre apareció como posible candidato a vicepresidente. Eso lo dice hoy. El día de mañana, al darle su respaldo a Donald Trump, quizás la situación pueda ser muy diferente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.